Hoy vamos a explorar un tema que ha acompañado a la humanidad desde los albores de la civilización, el miedo. No importa de dónde vengamos ni qué camino estemos transitando, todos enfrentamos miedos universales que parecen estar programados en lo más profundo de nuestra naturaleza. Pero, ¿y si te dijera que hay formas de superar estos miedos, no solo para vivir mejor, sino para alcanzar tu verdadero potencial? A lo largo de este vídeo, vamos a sumergirnos en los 10 miedos universales que afectan a todos, en mayor o menor medida. Miedos que se interponen entre lo que eres y lo que podría ser. Vamos a hablar del miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo al cambio, la soledad y el miedo más grande de todos, la muerte. Pero no solo vamos a analizarlos, también te daremos herramientas basadas en estoicismo, filosofía existencial y psicología efectiva para enfrentarlos y, finalmente, superarlos. El último consejo que te daré en este vídeo podría cambiar la forma en que ves tu vida por completo. Pero antes de entrar de lleno en este análisis profundo, permíteme pedirte un pequeño favor. Si aún no lo has hecho, por favor, presiona el botón de me gusta y suscríbete a nuestro canal. Es solo un clic para ti, pero significa mucho para nosotros. Nos ayuda a mantener el canal activo y actualizado con los últimos contenidos sobre estoicismo, filosofía y crecimiento personal. Gracias. Dicho esto, empecemos con el primer miedo que frena a millones de personas en su camino hacia el éxito, el miedo al fracaso. El miedo al fracaso ha sido durante mucho tiempo uno de los mayores obstáculos que enfrenta el ser humano. Es ese temor a equivocarse, a no cumplir con las expectativas, tanto propias como ajenas. ¿Cuántas veces te has detenido a mitad de un proyecto porque sentiste que no iba a salir bien? Es probable que más de una. Pero, ¿por qué nos paraliza tanto la idea de fracasar? En gran parte, se debe a cómo hemos sido condicionados desde pequeños. En la escuela, el fracaso se castiga con malas notas y desaprobación. En el trabajo, se teme ser visto como incompetente o incapaz. La sociedad nos ha enseñado a asociar el fracaso con el juicio, la vergüenza y el dolor. Pero los grandes pensadores y filósofos nos han mostrado otra forma de verlo. En el estoicismo, por ejemplo, el fracaso no es el fin, sino una oportunidad para aprender, una parte inevitable del proceso de crecimiento. Marco Aurelio, el gran emperador y filósofo estoico, decía, el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. En otras palabras, el fracaso no es una barrera, sino una oportunidad para adaptarse y evolucionar. El miedo al fracaso también tiene sus raíces en el miedo al juicio externo. Nos preocupamos por lo que los demás piensen de nosotros si no logramos lo que nos proponemos. Esta presión social nos empuja a jugar seguro, a no arriesgarnos y a evitar cualquier cosa que nos saque de nuestra zona de confort. Pero aquí es donde entra el cambio de perspectiva. Si comenzamos a ver el fracaso como una parte natural del proceso de aprendizaje y no como una señal de incapacidad, comenzamos a transformar el miedo en una fuente de motivación. Imagina por un momento si figuras históricas como Thomas Edison hubieran sucumbido al miedo al fracaso. Se dice que Edison probó miles de métodos antes de dar con el diseño final de la bombilla. Cuando un reportero le preguntó cómo se sentía al haber fracasado tantas veces, él respondió, no he fracasado. Solo he encontrado 10,000 maneras que no funcionan. Esta mentalidad de perseverancia es clave para superar el miedo al fracaso. Debemos ver cada intento como un paso hacia el éxito, no como un obstáculo insuperable. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar los resultados de nuestras acciones, pero sí podemos controlar nuestros esfuerzos y cómo respondemos a esos resultados. No importa si fallamos o triunfamos en un primer intento, lo importante es cómo nos levantamos después de caer. Es en este levantarse donde reside el verdadero poder del individuo. El miedo al fracaso puede ser debilitante, pero también puede ser el combustible para alcanzar nuevos niveles de éxito. Y lo que es más importante, aprender a enfrentarlo nos lleva a una vida más auténtica y satisfactoria, donde no nos detenemos por lo que podría salir mal, sino que avanzamos sabiendo que cada error nos acerca más a nuestra meta. El siguiente miedo universal que afecta a muchas personas es el miedo al rechazo. Este miedo está profundamente ligado a nuestra necesidad de pertenencia. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha sido un ser social que depende del grupo para sobrevivir. En la antigüedad, ser rechazado por la tribu podía significar una muerte segura. Aunque los tiempos han cambiado,
la aversión al rechazo sigue presente en lo más profundo de nuestro ser. El miedo al rechazo se manifiesta en muchos aspectos de nuestras vidas. Desde la inseguridad para pedir un ascenso en el trabajo, hasta el temor a expresar nuestros verdaderos sentimientos en una relación. El rechazo social, profesional o emocional puede sentirse como un golpe devastador a nuestra autoestima. Pero, ¿por qué lo tememos tanto? La respuesta está en nuestra biología y en cómo hemos sido programados para buscar la validación de los demás. A menudo, este miedo nos empuja a hacer cosas que no queremos, solo para evitar ser rechazados. Nos obliga a conformarnos con menos de lo que merecemos, porque el dolor de ser excluido o criticado parece más grande que el placer de ser auténtico. Pero aquí es donde debemos cuestionarnos: ¿vale la pena sacrificar nuestra autenticidad para ser aceptados? El estoicismo tiene una respuesta clara a este dilema. Para los estoicos, la opinión de los demás es algo que está fuera de nuestro control. Marco Aurelio, en su obra Meditaciones, nos invita a recordar que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. En otras palabras, lo que los demás piensen de nosotros es irrelevante, lo único que importa es cómo nos sentimos respecto a nosotros mismos. Para superar el miedo al rechazo, es esencial desarrollar una mentalidad independiente. Esto no significa aislarse o despreciar la opinión de los demás, sino aprender a valorarnos sin depender de la validación externa. Si nuestra autoestima está basada en cómo nos ven los demás, entonces nunca seremos verdaderamente libres. El rechazo no es una señal de nuestra valía personal, sino simplemente una opinión, y las opiniones cambian. Un ejemplo claro de cómo el miedo al rechazo puede paralizar es en el ámbito de las relaciones. Muchas veces, no nos atrevemos a expresar lo que realmente sentimos por miedo a que la otra persona nos rechace. Pero al hacerlo, estamos sacrificando nuestra autenticidad y, en última instancia, nuestra felicidad. Al aprender a enfrentar el rechazo de frente, descubrimos que no es el monstruo que creíamos. Sí, duele. Pero ese dolor es temporal, mientras que la paz que obtenemos al ser fieles a nosotros mismos es duradera. Imagina por un momento que figuras como Nelson Mandela o Mahatma Gandhi hubieran temido el rechazo. Si hubieran dejado que el miedo a lo que los demás pensaban los detuviera, es probable que no hubieran alcanzado el impacto que tuvieron en la historia. Estas personas entendieron que el rechazo no es una barrera para el cambio, sino un obstáculo que se puede superar con determinación y propósito. El miedo al rechazo también está relacionado con el miedo al juicio. Nos preocupa lo que los demás puedan pensar de nuestras decisiones o acciones. Pero si nos detenemos a reflexionar, nos daremos cuenta de que las personas tienden a juzgar desde su propio marco de referencia, no desde el nuestro. Los juicios de los demás a menudo reflejan sus propios miedos e inseguridades, no nuestra verdadera valía. Una vez que entendemos esto, el poder que el rechazo tiene sobre nosotros empieza a desvanecerse. La clave para superar este miedo es practicar la autoaceptación y desarrollar una fuerte identidad interna. Cuando sabemos quiénes somos y qué es lo que realmente valoramos, el miedo a lo que los demás puedan pensar se reduce. Al igual que con el miedo al fracaso, enfrentarse al miedo al rechazo nos empodera. Nos permite tomar decisiones más auténticas y vivir una vida más alineada con nuestros verdaderos deseos y valores. Superar el miedo al rechazo no significa que nunca seremos rechazados. De hecho, es probable que el rechazo siga ocurriendo. Pero la diferencia está en cómo lo percibimos y cómo reaccionamos ante él. En lugar de verlo como una señal de nuestra insuficiencia, podemos verlo como una oportunidad para aprender, crecer y, en última instancia, fortalecernos. El miedo al cambio es otro de esos miedos universales que, aunque a menudo lo experimentamos en silencio, ejerce una influencia poderosa en nuestras vidas. Para muchos, el cambio representa lo desconocido, y lo desconocido es sinónimo de peligro. Estamos naturalmente inclinados a buscar la estabilidad, a mantenernos en zonas de confort, donde todo es predecible y controlable. Sin embargo, esta búsqueda de seguridad puede convertirse en un obstáculo para el crecimiento personal. El cambio es una constante en la vida. Nada permanece igual para siempre. Las estaciones cambian, las personas evolucionan, el entorno se transforma. Resistirnos al cambio es resistirnos a la vida misma. Pero, ¿por qué lo tememos tanto? Una de las razones más comunes es la incertidumbre que conlleva. Al enfrentarnos a un cambio, no sabemos exactamente lo que nos espera. Esta falta de control puede generar ansiedad,
ya que preferimos lo familiar, incluso cuando no nos satisface plenamente. Sin embargo, es en el cambio donde encontramos las mayores oportunidades de crecimiento. El filósofo Heráclito lo resumió de manera magistral al decir: no puedes bañarte 2 veces en el mismo río. La vida es un flujo constante, y resistirse al cambio es intentar detener ese río. Aceptar el cambio, en lugar de temerlo, nos permite navegar por la vida con mayor fluidez y adaptabilidad. Un ejemplo claro de cómo el miedo al cambio nos puede paralizar lo encontramos en el ámbito profesional. Muchas personas permanecen en trabajos que no les satisfacen porque temen lo que podría pasar si renuncian. Les aterra la posibilidad de quedarse sin empleo, de no encontrar algo mejor o de fracasar en un nuevo reto. Pero esta parálisis por el miedo al cambio les impide ver las oportunidades que podrían estar esperando al otro lado de esa decisión. El estoicismo nos ofrece una poderosa herramienta para lidiar con este miedo: el enfoque en lo que está bajo nuestro control. No podemos controlar el hecho de que el cambio suceda, pero sí podemos controlar cómo respondemos ante él. En lugar de resistirnos o luchar contra el cambio, podemos aprender a adaptarnos, a fluir con la vida en lugar de intentar nadar contracorriente. Otro aspecto crucial del miedo al cambio es cómo afecta nuestras relaciones. A menudo, nos aferramos a personas o situaciones que ya no nos aportan felicidad o crecimiento, simplemente porque tememos el dolor de dejar ir. Este apego al pasado nos impide avanzar hacia nuevas experiencias que podrían ser más enriquecedoras. La transición siempre conlleva una dosis de incomodidad, pero es en esa incomodidad donde reside la transformación. Un ejemplo inspirador de cómo abrazar el cambio es la vida de Siddhartha Gautama, más conocido como Buda. Nacido en una vida de lujo y comodidad, dejó todo atrás para embarcarse en un camino de autodescubrimiento, en busca de una verdad más profunda. Su viaje no estuvo exento de dificultades y sacrificios, pero fue a través de su disposición a cambiar y dejar atrás lo que conocía que pudo alcanzar la iluminación. Su vida nos enseña que, aunque el cambio puede ser aterrador, también es la puerta a un mayor entendimiento y realización personal. El miedo al cambio también está vinculado al miedo a perder lo que ya tenemos. Nos aterra la idea de dejar ir una relación, un trabajo o una rutina que hemos conocido durante mucho tiempo, incluso cuando esas situaciones ya no nos hacen felices. Este miedo a la pérdida nos mantiene anclados en el pasado y nos priva de la posibilidad de experimentar cosas nuevas. Pero si observamos la naturaleza, veremos que todo cambio conlleva una renovación. Las hojas caen de los árboles en otoño, pero es precisamente ese proceso lo que permite que nuevas hojas crezcan en primavera. Para superar el miedo al cambio, es fundamental cambiar nuestra percepción sobre él. En lugar de verlo como una amenaza, podemos verlo como una oportunidad. Cada cambio, por pequeño que sea, trae consigo el potencial de aprender algo nuevo, de descubrir nuevas partes de nosotros mismos, o de vivir experiencias que antes no hubiéramos imaginado. Cambiar no es perder, sino transformarse. Adoptar una mentalidad de crecimiento es clave para lidiar con el miedo al cambio. Esta mentalidad nos invita a ver los desafíos como oportunidades de aprendizaje, en lugar de fracasos potenciales. Cada vez que enfrentamos un cambio, ya sea grande o pequeño, tenemos la opción de adaptarnos y crecer a partir de él. Y aunque no siempre podemos prever el resultado, podemos estar seguros de que, al aceptar el cambio, nos acercamos más a nuestro verdadero potencial. A lo largo de la historia, muchas figuras han mostrado el poder de aceptar y abrazar el cambio. Uno de los ejemplos más famosos es el del navegante Cristóbal Colón, quien, a pesar de las críticas y el escepticismo que enfrentó, se aventuró hacia lo desconocido en busca de nuevas tierras. Si Colón hubiera dejado que el miedo al cambio lo paralizara, es probable que el curso de la historia fuera muy diferente. En conclusión, para vencer el miedo al cambio, debemos recordar que la vida no es estática. El cambio es inevitable, pero nuestra resistencia a él es opcional. Al abrazar el cambio con una mente abierta, descubrimos que lo desconocido no es un enemigo, sino un aliado en nuestro viaje de crecimiento personal. El miedo a la soledad es uno de los temores más profundos que el ser humano puede experimentar. Desde nuestros primeros años, buscamos conexiones con los demás, ya sea con familiares, amigos o parejas, en un intento por sentirnos parte de algo más grande. Sin embargo, a pesar de vivir en una era hiperconectada, donde la tecnología nos permite estar en contacto con personas de todo el mundo, el miedo a estar solo sigue presente y, en muchos casos, se ha intensificado. La soledad no es solo la ausencia de compañía física.
También es un estado mental y emocional, una sensación de desconexión de quienes nos rodean y de falta de comprensión o apoyo. Este miedo puede llevarnos a tomar decisiones que no necesariamente son las mejores para nosotros, como mantenernos en relaciones insatisfactorias o rodearnos de personas que no nos aportan valor, solo para evitar sentirnos aislados. Es curioso observar cómo, a lo largo de la historia, grandes pensadores, filósofos y artistas han utilizado la soledad como un espacio para la reflexión y el autodescubrimiento. En lugar de temerla, han aprendido a verla como una oportunidad para profundizar en sí mismos y en sus pensamientos. Sin embargo, en la vida moderna, la soledad ha adquirido una connotación negativa. Se asocia con el rechazo, el abandono o el fracaso social, lo que la convierte en una de las experiencias más temidas. El miedo a la soledad también está intrínsecamente relacionado con nuestra identidad y autoestima. A menudo, medimos nuestro valor personal en función de las relaciones que tenemos y de cómo los demás nos ven. La idea de estar solos puede hacer que cuestionemos nuestra propia valía, llevándonos a creer que, si no tenemos a nadie a nuestro lado, es porque no somos lo suficientemente buenos. Este tipo de pensamiento distorsionado puede perpetuar un ciclo de baja autoestima y dependencia emocional. Uno de los ejemplos más claros de cómo el miedo a la soledad puede influir en nuestras vidas lo encontramos en las redes sociales. A pesar de estar más conectados que nunca, muchas personas reportan sentirse más solas. Las redes crean una ilusión de compañía, donde las interacciones son superficiales y fugaces. Nos rodeamos de amigos digitales, pero esa conexión rara vez satisface nuestras necesidades emocionales más profundas. Esta situación ha llevado a muchos a un estado de soledad crónica, incluso cuando están rodeados de personas virtualmente. Para comprender mejor este miedo, es útil recordar que la soledad no siempre es una enemiga. De hecho, aprender a estar cómodos en nuestra propia compañía puede ser uno de los pasos más importantes en nuestro desarrollo personal. La soledad nos brinda la oportunidad de conocernos mejor, de reflexionar sobre nuestras metas, deseos y emociones sin la distracción constante de la interacción social. Es en esos momentos de introspección donde muchas personas encuentran su verdadero propósito y dirección. El estoicismo, como filosofía, ofrece una perspectiva poderosa sobre la soledad. Los estoicos nos enseñan que la verdadera libertad y paz interior provienen de nuestra relación con nosotros mismos, no de nuestra dependencia de los demás. Marco Aurelio, uno de los más grandes emperadores filósofos, escribía en sus meditaciones sobre la importancia de encontrar la calma y el equilibrio en la soledad. Aunque estaba rodeado de personas todo el tiempo debido a su rol como emperador, Marco entendía que la conexión más importante era la que tenía consigo mismo. Otro aspecto interesante del miedo a la soledad es cómo nos lleva a conformarnos. En lugar de buscar relaciones auténticas y significativas, podemos caer en la trampa de aceptar cualquier tipo de compañía, incluso si esa relación no nos beneficia o nos daña emocionalmente. Esto puede resultar en relaciones tóxicas, codependientes o manipuladoras, donde el miedo a estar solos nos impide poner límites o buscar algo mejor. La paradoja es que, aunque estamos con alguien, seguimos sintiéndonos solos porque la conexión no es genuina. La sociedad también juega un papel en la perpetuación de este miedo. Nos bombardean constantemente con mensajes que nos hacen creer que el éxito y la felicidad dependen de estar en pareja, tener una gran red de amigos o ser populares. Esta presión social puede llevarnos a sentirnos inadecuados o incompletos si no cumplimos con esos estándares. Sin embargo, algunos de los momentos más transformadores en la vida de una persona ocurren cuando están solos, cuando pueden mirar hacia adentro y escuchar su propia voz, sin el ruido del mundo exterior. Un buen ejemplo de cómo la soledad puede ser transformadora lo encontramos en la vida de Henry David Thoreau, el filósofo y naturalista estadounidense que decidió vivir aislado en una cabaña durante 2 años en Walden Pond. Lejos de sentirse perdido o abandonado, Thoreau encontró una profunda conexión consigo mismo y con la naturaleza, y escribió sobre la riqueza espiritual que encontró en la soledad. Para él, estar solo no era un castigo, sino una oportunidad para explorar su mente y el mundo desde una perspectiva más pura. Es crucial, por lo tanto, aprender a redefinir nuestra relación con la soledad. En lugar de verla como algo que debemos evitar, podemos empezar a considerarla como una herramienta para el crecimiento personal. Aprender a estar cómodos en nuestra propia piel, a disfrutar de nuestra propia compañía, nos libera de la dependencia emocional y nos permite construir relaciones más auténticas y saludables con los demás. La soledad nos enseña que,
antes de buscar la validación externa, debemos encontrarla dentro de nosotros. A medida que enfrentamos el miedo a la soledad, descubrimos que no es tanto la ausencia de compañía lo que nos asusta, sino la desconexión interna. Cuando aprendemos a estar presentes con nosotros mismos, cuando cultivamos una relación de amor propio y autocompasión, la soledad deja de ser una amenaza y se convierte en un espacio de crecimiento y reflexión. Otro de los miedos universales que detiene el crecimiento personal es el miedo al fracaso. Este temor puede ser tan poderoso que, en muchos casos, nos paraliza antes de siquiera intentar algo nuevo. Es el tipo de miedo que se esconde tras pensamientos como «¿y si no soy lo suficientemente bueno?» o «¿y si lo intento y fallo?», sembrando dudas y poniendo barreras invisibles en nuestro camino. El miedo al fracaso está profundamente arraigado en la sociedad moderna, donde el éxito es glorificado y el error se percibe como algo vergonzoso. Desde una edad temprana, se nos enseña que cometer errores es algo que debemos evitar a toda costa. Este condicionamiento puede hacernos creer que fallar es sinónimo de ser incompetente, lo que nos lleva a evitar situaciones que puedan exponer nuestras debilidades. Sin embargo, en el corazón de todo crecimiento y aprendizaje, el fracaso juega un papel crucial. Es a través de nuestros errores que adquirimos las lecciones más valiosas. De hecho, muchas de las figuras más exitosas de la historia han tenido fracasos monumentales antes de alcanzar sus metas. Thomas Edison, por ejemplo, falló miles de veces antes de crear la bombilla eléctrica. En lugar de ver esos intentos fallidos como derrotas, los consideraba pasos hacia el éxito. Es esta mentalidad la que diferencia a quienes logran grandes cosas de aquellos que se quedan paralizados por el miedo. El estoicismo también ofrece una perspectiva útil sobre el miedo al fracaso. Los estoicos creían que no debíamos centrarnos en los resultados externos de nuestras acciones, sino en el esfuerzo y la intención detrás de ellas. Según esta filosofía, no podemos controlar todas las circunstancias externas, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ellas. Si fallamos, no es un reflejo de nuestro valor como personas, sino simplemente una parte inevitable del proceso de vida. Uno de los mayores problemas con el miedo al fracaso es que nos hace evitar riesgos. Nos mantenemos dentro de nuestra zona de confort, donde nos sentimos seguros, pero también estancados. Evitamos tomar decisiones difíciles o embarcarnos en nuevos proyectos por temor a no estar a la altura. Sin embargo, es precisamente al salir de esa zona de confort cuando encontramos las oportunidades más significativas de crecimiento. El miedo al fracaso nos roba estas oportunidades, limitando nuestras experiencias y restringiendo nuestro potencial. El fracaso también nos enseña la importancia de la resiliencia, esa capacidad de levantarse una y otra vez después de cada caída. Las personas que logran superar grandes obstáculos suelen ser aquellas que han aprendido a ver el fracaso no como un punto final, sino como una etapa más en su viaje. Es importante recordar que cada intento fallido nos acerca un poco más al éxito, siempre y cuando estemos dispuestos a aprender de esos fracasos y a seguir adelante. Un ejemplo clásico que ilustra el poder de la resiliencia frente al fracaso es el de Michael Jordan, uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos. Jordan no fue seleccionado para el equipo de baloncesto de su escuela secundaria, un fracaso que lo devastó en ese momento. Sin embargo, en lugar de rendirse, utilizó esa experiencia como motivación para mejorar. Años después, ese mismo jugador que una vez fue rechazado se convirtió en una leyenda del deporte, demostrando que el fracaso inicial no define el resultado final. En el ámbito del desarrollo personal, el miedo al fracaso puede manifestarse de muchas maneras. Por ejemplo, podríamos evitar tener conversaciones difíciles por miedo a que no salgan bien, o podríamos posponer proyectos importantes porque tememos no ser capaces de realizarlos. Estas acciones, aunque parecen protegernos, en realidad nos impiden avanzar y alcanzar nuestras metas. Al final, lo que más lamentamos no son los fracasos que enfrentamos, sino las oportunidades que dejamos pasar por miedo. La psicología también nos ofrece herramientas útiles para enfrentar el miedo al fracaso. Una de las estrategias más efectivas es la reestructuración cognitiva, que nos ayuda a cambiar nuestra percepción de los errores. En lugar de verlos como algo negativo, podemos empezar a verlos como oportunidades de aprendizaje. Este cambio de mentalidad no ocurre de la noche a la mañana, pero con la práctica podemos entrenar a nuestra mente para reaccionar de manera diferente ante el fracaso. Otra técnica poderosa es la visualización. Muchos atletas y empresarios exitosos utilizan la visualización para prepararse mentalmente para los retos.
Al imaginarse superando obstáculos y enfrentando fracasos con valentía, entrenan su mente para no temer esos escenarios cuando ocurren en la vida real. Visualizar el fracaso como parte del proceso nos permite desdramatizarlo y enfrentarlo con más confianza. Además, es crucial que aprendamos a redefinir lo que consideramos éxito y fracaso. Muchas veces, nos medimos con estándares externos que no necesariamente reflejan nuestras verdaderas aspiraciones. Al cuestionar esas definiciones impuestas por la sociedad, podemos empezar a crear nuestras propias métricas de éxito, basadas en nuestro crecimiento personal y nuestras metas a largo plazo. Este enfoque más personalizado nos permite ver cada paso, incluso los errores, como parte de un proceso más amplio y significativo. También es útil recordar que, a menudo, el miedo al fracaso está alimentado por la percepción de los demás. Tememos no solo fallar, sino que los demás nos juzguen por ello. En un mundo donde las redes sociales exponen nuestras vidas a la opinión pública, este temor se ha intensificado. Sin embargo, debemos recordar que el juicio de los demás es algo que no podemos controlar. El verdadero fracaso no es caer, sino dejar que el miedo nos impida intentarlo. Uno de los pensamientos estoicos más relevantes sobre el miedo al fracaso proviene de Séneca, quien decía que la vida, si se la usa bien, es suficientemente larga. En este contexto, podemos interpretar que la vida tiene suficiente tiempo para cometer errores, aprender de ellos y seguir adelante. El fracaso no acorta nuestra vida, sino que la enriquece, siempre que estemos dispuestos a aceptar las lecciones que nos ofrece. El miedo al rechazo es otro de los grandes obstáculos que enfrenta el ser humano en su camino hacia el crecimiento personal. Este miedo puede ser tan devastador como el miedo al fracaso, y está profundamente ligado a nuestra necesidad de pertenencia. Como seres sociales, anhelamos ser aceptados por los demás, y el simple pensamiento de ser rechazados puede provocar una angustia emocional considerable. Esta preocupación por lo que otros piensan de nosotros puede frenar nuestras acciones, decisiones y, en última instancia, limitar nuestras vidas. El rechazo, en su esencia, no es más que la percepción de que no encajamos en un grupo o que no cumplimos con las expectativas de los demás. Este temor es tan antiguo como la humanidad misma, y se remonta a tiempos en los que ser aceptado por la tribu era esencial para la supervivencia. En la antigüedad, ser rechazado por el grupo significaba una mayor vulnerabilidad ante los peligros del entorno, por lo que la aceptación social se volvió una cuestión de vida o muerte. Aunque hoy en día nuestras circunstancias han cambiado drásticamente, el miedo al rechazo sigue muy presente en nuestro inconsciente colectivo. Sin embargo, el rechazo, al igual que el fracaso, no es tan catastrófico como nuestra mente lo percibe. A lo largo de la historia, las personas que han logrado grandes avances en cualquier campo a menudo han sido rechazadas o incomprendidas en sus inicios. Albert Einstein, por ejemplo, fue rechazado repetidamente en sus intentos de obtener un puesto académico, y sin embargo, sus ideas cambiaron el curso de la física moderna. Este tipo de ejemplos nos muestran que ser rechazado no tiene que ser un fin en sí mismo, sino más bien una señal de que estamos desafiando las normas establecidas y posiblemente avanzando hacia algo más grande. Una de las claves para superar el miedo al rechazo es aceptar que no podemos complacer a todos. Intentar ser aceptado por todos es una misión imposible, y a menudo nos lleva a perder nuestra autenticidad. El estoicismo nos enseña que debemos concentrarnos en lo que podemos controlar, y la opinión de los demás no es algo sobre lo que tengamos poder. En lugar de buscar constantemente la aprobación externa, debemos aprender a validar nuestras propias acciones y decisiones. Esta mentalidad estoica nos libera de la carga emocional que conlleva el miedo al rechazo y nos permite actuar de manera más auténtica. Además, es importante recordar que el rechazo es una parte inevitable de la vida. No podemos evitarlo por completo, pero podemos cambiar la forma en que lo percibimos. En lugar de verlo como una señal de nuestro fracaso, podemos interpretarlo como una oportunidad para encontrar nuestro verdadero camino. Muchas veces, el rechazo nos dirige hacia nuevas direcciones que, aunque inicialmente no esperábamos, pueden llevarnos a lugares más gratificantes. Este cambio de perspectiva nos permite ver el rechazo no como un obstáculo, sino como una puerta hacia nuevas oportunidades. Un ejemplo claro de esto es la historia de J.K. Rowling, la autora de la saga de Harry Potter. Antes de que sus libros se convirtieran en un fenómeno mundial, Rowling fue rechazada por numerosas editoriales. Sin embargo, en lugar de rendirse, perseveró y continuó enviando su manuscrito hasta que finalmente fue aceptado.
Si hubiera permitido que el miedo al rechazo la detuviera, el mundo se habría perdido una de las obras literarias más influyentes de nuestra era. Este ejemplo nos recuerda que, a veces, el rechazo simplemente significa que aún no hemos encontrado el lugar adecuado para nuestras ideas o talentos. La psicología moderna también nos ofrece herramientas para enfrentar el miedo al rechazo. Una de las más efectivas es la exposición gradual. Esta técnica implica exponernos de manera controlada a situaciones donde podríamos ser rechazados para desensibilizarnos a esa sensación. Por ejemplo, podríamos empezar teniendo conversaciones más honestas con nuestros seres queridos o tomando pequeñas decisiones que nos hagan sentir vulnerables, como pedir retroalimentación en el trabajo. A medida que nos exponemos a más situaciones de potencial rechazo, nuestra tolerancia a esa sensación crece y el miedo empieza a disminuir. Otra técnica útil es el autodiálogo positivo. A menudo, nuestro miedo al rechazo está alimentado por pensamientos negativos automáticos, como si me rechazan, significa que no soy lo suficientemente bueno. Al entrenar nuestra mente para contrarrestar estos pensamientos con afirmaciones más realistas y constructivas, podemos cambiar la narrativa interna que alimenta nuestro miedo. Por ejemplo, en lugar de pensar si no les gusto, es porque hay algo mal en mí, podemos recordar que el rechazo no tiene que ver con mi valor como persona, simplemente significa que nuestras visiones o intereses no coinciden. Además, en muchos casos, el miedo al rechazo está relacionado con un deseo excesivo de aprobación externa. Este tipo de validación externa es una trampa, porque nunca será completamente satisfactoria. Siempre habrá personas que no estén de acuerdo con nosotros o que no aprecien nuestras acciones, y si basamos nuestra autoestima en lo que los demás piensan, estaremos perpetuamente insatisfechos. En cambio, debemos aprender a encontrar validación en nosotros mismos, cultivando una fuerte autoconfianza y un sentido claro de nuestro propio valor. La filosofía estoica también nos enseña a aceptar el rechazo como una parte natural de la vida. Los estoicos creían que la vida está llena de eventos que escapan a nuestro control, y el rechazo es uno de ellos. Al aceptar que no podemos controlar cómo nos perciben los demás, liberamos nuestra mente del peso innecesario de intentar agradar a todos. En lugar de preocuparnos por el rechazo, podemos enfocarnos en actuar de acuerdo con nuestros valores y principios, confiando en que, con el tiempo, las personas adecuadas reconocerán y apreciarán nuestra autenticidad. Un buen ejemplo de este enfoque estoico es la vida de Marco Aurelio, uno de los grandes emperadores romanos y un ferviente practicante del estoicismo. A lo largo de su reinado, Marco Aurelio enfrentó críticas y rechazos de varios sectores de la sociedad romana, pero nunca permitió que esto lo desviara de su propósito. Para él, lo importante no era complacer a todos, sino actuar de acuerdo con su deber como líder y como ser humano. Este enfoque le permitió gobernar con sabiduría y justicia, a pesar de las numerosas dificultades y oposiciones que enfrentó. Finalmente, es importante recordar que el rechazo no es el final del camino, sino una parte inevitable del viaje hacia el crecimiento personal. Cada vez que nos exponemos al riesgo de ser rechazados, estamos practicando la valentía y desarrollando nuestra resiliencia emocional. Al enfrentar y aceptar el rechazo, nos hacemos más fuertes y más capaces de enfrentar los desafíos futuros con confianza. El miedo al cambio es uno de los miedos más universales y arraigados en la naturaleza humana. Es una paradoja. Aunque la vida está en constante movimiento y el cambio es inevitable, tendemos a resistirnos a él. La razón detrás de este miedo radica en nuestra necesidad de estabilidad y predictibilidad. Lo desconocido es inquietante porque no podemos prever los resultados, lo que nos lleva a aferrarnos a lo familiar, incluso si lo familiar no nos satisface completamente. Este miedo al cambio se manifiesta de muchas formas en la vida diaria. Desde permanecer en un trabajo que no nos llena, por miedo a lo que sucedería si buscamos algo nuevo, hasta mantener relaciones tóxicas porque nos resulta más cómodo que enfrentarnos a la incertidumbre de estar solos. La mente humana, en su deseo de evitar el dolor, a menudo prefiere lo seguro antes que lo incómodo, incluso si lo incómodo es un paso necesario para el crecimiento. Un ejemplo clásico de cómo el miedo al cambio puede paralizar a una persona es la parálisis por análisis. Cuando nos enfrentamos a una decisión importante en nuestra vida, como mudarnos a una nueva ciudad o cambiar de carrera, podemos quedar atrapados en un ciclo interminable de análisis, evaluando los pros y los contras, sin atrevernos a dar el salto. Este comportamiento no solo nos mantiene estancados, sino que también aumenta nuestra ansiedad, ya que la falta de acción se convierte en una fuente adicional de estrés.
Los estoicos nos ofrecen una solución poderosa para enfrentar este miedo. Para ellos, la clave está en aceptar que el cambio es una parte intrínseca de la vida. Marco Aurelio escribió: «El universo es cambio, nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella». Esta filosofía nos invita a aceptar el cambio como algo inevitable y natural, en lugar de resistirlo. Al cambiar nuestra perspectiva y ver el cambio no como una amenaza, sino como una oportunidad para evolucionar, podemos liberarnos de gran parte del miedo que lo acompaña. La psicología moderna también nos ofrece herramientas para enfrentar este miedo. Una técnica útil es la visualización positiva. En lugar de centrarnos en todos los posibles problemas que podrían surgir con el cambio, podemos entrenar nuestra mente para visualizar los resultados positivos. Si imaginamos lo que podríamos ganar en lugar de lo que podríamos perder, el cambio comienza a parecer menos aterrador y más como una oportunidad emocionante. Un gran ejemplo de cómo superar el miedo al cambio lo vemos en la vida de Nelson Mandela. Pasó 27 años en prisión, y cuando finalmente fue liberado, tuvo la oportunidad de dirigir a su país hacia una nueva era. Sin embargo, el cambio que enfrentaba era inmenso y lleno de incertidumbre. Podría haber optado por la venganza, pero en cambio eligió el camino de la reconciliación, un cambio profundo en el enfoque político de Sudáfrica. Mandela no solo aceptó el cambio, sino que lo impulsó de una manera que transformó no solo su vida, sino la de millones de personas. Aceptar el cambio como una parte esencial de la vida nos permite evolucionar. Nos libera de las cadenas del pasado y nos abre nuevas oportunidades. Es cierto que el cambio puede ser incómodo, pero también es el único camino hacia el progreso. La resistencia al cambio es, en última instancia, una resistencia a la vida misma. Ahora que hemos examinado cómo el miedo al cambio puede limitarnos, pasemos al miedo a la soledad. Este es otro de los grandes miedos que afecta a las personas de todas las edades y culturas. La soledad, en su forma más profunda, es vista como una separación del resto del mundo, un aislamiento que puede llevar a la tristeza, la desesperación e incluso a la pérdida de sentido. Este miedo es particularmente fuerte en nuestra sociedad actual, donde las redes sociales nos dan una ilusión de conexión constante, pero a menudo carecemos de interacciones significativas. Nos hemos acostumbrado a la gratificación instantánea de un me gusta o un comentario, pero estos intercambios superficiales no llenan nuestro vacío emocional. A menudo, las personas temen estar solas no por la ausencia física de otros, sino porque enfrentarse a uno mismo en ese estado puede ser incómodo. La soledad nos obliga a mirar hacia adentro, y no todos están preparados para enfrentarse a lo que puedan encontrar. Sin embargo, es precisamente en la soledad donde muchos han encontrado su mayor fortaleza. Grandes pensadores, artistas y líderes a menudo han utilizado la soledad no como una prisión, sino como un santuario para el autoconocimiento y la reflexión. Friedrich Nietzsche, por ejemplo, defendía la idea de que la soledad es una oportunidad para conectarse con uno mismo y desarrollar una fortaleza interior. La soledad nos ofrece un espacio para desconectarnos del ruido externo y descubrir quiénes somos realmente, más allá de las expectativas de los demás. El estoicismo también nos ofrece una visión distinta de la soledad. Los estoicos creían que la soledad no era algo que debíamos temer, sino una oportunidad para fortalecer nuestra mente y espíritu. Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, afirmaba que la verdadera libertad proviene de ser capaz de estar en paz con uno mismo, sin depender de las influencias externas. Para los estoicos, la soledad era una oportunidad para el autodescubrimiento, no un castigo. Una de las formas más efectivas de enfrentar el miedo a la soledad es aprender a estar cómodo en nuestra propia compañía. Esto no significa que debamos aislarnos por completo de los demás, sino que debemos ser capaces de encontrar satisfacción en momentos de quietud y reflexión. Meditar, escribir o simplemente pasar tiempo a solas con nuestros pensamientos puede ayudarnos a superar el miedo a la soledad y a descubrir que, en realidad, nunca estamos completamente solos. El miedo a la muerte es uno de los más profundos y arraigados en la experiencia humana. A lo largo de la historia, la muerte ha sido vista como el final definitivo, un misterio que ha desatado innumerables reflexiones filosóficas y existenciales. Este miedo puede manifestarse de diversas formas, desde la ansiedad sobre el propio fin hasta la preocupación por dejar a nuestros seres queridos atrás. Sin embargo, es fundamental reconocer que, en la mayoría de los casos, el miedo a la muerte está más ligado a la incertidumbre sobre lo que hay más allá que al acto de morir en sí.
El filósofo existencialista Jean-Paul Sartre argumentaba que la conciencia de nuestra mortalidad nos impulsa a vivir de manera más auténtica. Cuando aceptamos que la muerte es inevitable, comenzamos a valorar más el tiempo que tenemos, lo que nos lleva a enfocarnos en lo que realmente importa. La muerte, al ser un aspecto ineludible de la vida, puede servir como un poderoso recordatorio de que debemos aprovechar cada momento y vivir con propósito. Una práctica que puede ayudar a mitigar el miedo a la muerte es la contemplación de la mortalidad. Esta técnica, utilizada por muchos estoicos, implica reflexionar sobre nuestra propia finitud. Al reconocer que nuestra vida es limitada, nos animamos a actuar de manera que refleje nuestros verdaderos deseos y valores. En lugar de permitir que el miedo nos paralice, esta práctica nos brinda la libertad de vivir plenamente. Un ejemplo poderoso de cómo este enfoque puede cambiar nuestra perspectiva lo encontramos en la vida de Steve Jobs. En su famosa charla en la Universidad de Stanford, habló sobre cómo la conciencia de su mortalidad lo llevó a vivir con un propósito claro. Jobs compartió que, cuando se le diagnosticó cáncer, comenzó a reevaluar todo lo que había hecho hasta ese momento, priorizando lo que realmente importaba. Esta toma de conciencia lo impulsó a dejar un legado significativo a través de su trabajo en Apple y su influencia en la tecnología. Por otro lado, el miedo a la muerte también puede llevar a comportamientos destructivos, como la negación o la evasión. Muchas personas tratan de evitar pensar en la muerte a través de distracciones, consumismo o incluso conductas de riesgo. Sin embargo, la verdadera fortaleza radica en enfrentar este miedo y aprender a coexistir con él. Esto implica encontrar significado en nuestras vidas y crear un impacto positivo en el mundo, de modo que cuando llegue el momento, podamos mirar hacia atrás sin arrepentimientos. Así como el miedo a la muerte puede inspirar a vivir con más intensidad, también es esencial abordar el último de los miedos universales que detienen nuestro crecimiento personal, el miedo al rechazo. Este temor se manifiesta en nuestra vida cotidiana, desde la inseguridad en las relaciones personales hasta el miedo a expresar nuestras opiniones o mostrar nuestras vulnerabilidades. El rechazo puede doler profundamente, y a menudo lo asociamos con la pérdida de valor personal o la incapacidad de ser amado. La búsqueda de aceptación y aprobación es una característica inherente de los seres humanos. Desde la infancia, nos enseñan a conformarnos a las expectativas sociales, lo que puede generar una presión abrumadora para encajar. Sin embargo, esta necesidad de aceptación puede resultar en una vida de conformidad, donde sacrificamos nuestras auténticas pasiones y deseos en un intento de ser aceptados por los demás. El filósofo estoico Séneca reflexionó sobre el valor del rechazo y cómo éste puede ser una oportunidad para crecer. En lugar de temer al rechazo, podemos utilizarlo como un impulso para conocernos mejor y fortalecer nuestra autoestima. En este sentido, cada rechazo puede ser visto como un paso hacia una mayor autenticidad y autoaceptación. Un ejemplo de esta transformación se observa en la vida de J.K. Rowling, la autora de la famosa serie de Harry Potter. Antes de alcanzar el éxito, Rowling enfrentó numerosos rechazos de editoriales que no creían en su historia. En lugar de dejar que estos fracasos la desanimaran, persistió y continuó refinando su escritura. Al final, su capacidad para enfrentar el rechazo no solo la llevó al éxito, sino que también inspiró a millones de lectores en todo el mundo. Superar el miedo al rechazo implica una profunda aceptación de nosotros mismos, donde reconocemos que nuestra valía no depende de la aprobación de los demás. Cuando dejamos de lado la necesidad de complacer a otros y nos enfocamos en ser auténticos, liberamos una gran carga emocional. Esto no solo mejora nuestra calidad de vida, sino que también nos permite construir relaciones más sinceras y significativas. Mientras concluimos nuestro análisis de los miedos universales, es fundamental recordar que enfrentarlos no significa eliminarlos por completo. Más bien, se trata de aprender a coexistir con ellos y utilizar sus lecciones para crecer. Cada uno de estos miedos, el miedo al fracaso, al rechazo, al cambio, a la soledad, a la muerte, tiene el potencial de convertirse en una fuente de poder si adoptamos un enfoque consciente hacia ellos. En lugar de permitir que nos paralicen, podemos transformar estas experiencias en oportunidades para desarrollarnos y avanzar hacia una vida más rica y plena. Para finalizar este recorrido, no olvidemos la importancia de la comunidad y el apoyo en el proceso de enfrentar nuestros miedos. Compartir nuestras experiencias y luchas con los demás no solo nos brinda un sentido de conexión, sino que también nos ayuda a ver que no estamos solos en nuestras batallas. Cada historia de superación es una inspiración, y cada paso hacia adelante es un testimonio de la resiliencia humana.
A medida que exploramos estos miedos universales, es crucial reconocer que cada uno de ellos se entrelaza con los demás. El miedo al fracaso puede estar íntimamente ligado al miedo al rechazo, y ambos pueden influir en la forma en que enfrentamos el cambio. Por lo tanto, el primer paso para superar estos temores es desarrollar una mayor conciencia de cómo se manifiestan en nuestra vida diaria y cómo afectan nuestras decisiones y relaciones. La reflexión personal es una herramienta poderosa para esto. Tomarse un tiempo para escribir sobre nuestras experiencias con el miedo puede ayudarnos a ver patrones y desencadenantes. Al identificar los momentos en que estos miedos nos han detenido, comenzamos a tomar el control de nuestras reacciones y a desmantelar el poder que estos temores ejercen sobre nosotros. La escritura no solo nos proporciona claridad, sino que también nos permite explorar nuestras emociones en un entorno seguro y privado. Adicionalmente, la práctica de la atención plena, o mindfulness, puede ser de gran utilidad en este proceso. Al aprender a estar presentes y aceptar nuestras emociones sin juzgarlas, podemos observar nuestros miedos con mayor objetividad. La atención plena nos enseña a no permitir que el miedo controle nuestras acciones, dándonos la libertad de elegir cómo responder ante él. Esta práctica, que ha sido utilizada por filósofos, psicólogos y maestros espirituales a lo largo de la historia, es un camino hacia la autoaceptación y el empoderamiento personal. La sabiduría estoica, con su enfoque en la racionalidad y la autodisciplina, también ofrece valiosas estrategias. Los estoicos nos enseñan a distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Esta distinción es fundamental para liberarnos de las cadenas del miedo. Por ejemplo, podemos no tener control sobre si fracasamos en un esfuerzo, pero sí podemos controlar nuestra respuesta ante ese fracaso. Al centrarnos en nuestra actitud y nuestras acciones, en lugar de preocuparnos por el resultado, comenzamos a desactivar el poder que el miedo tiene sobre nosotros. Una historia inspiradora que ilustra este concepto es la de Thomas Edison. Conocido por su invención de la bombilla, Edison enfrentó múltiples fracasos antes de alcanzar el éxito. Cada vez que se encontraba con un obstáculo, él no lo consideraba un fracaso, sino una lección valiosa. Su famosa cita, "No he fracasado. He encontrado 1000 maneras que no funcionan", encapsula su mentalidad estoica. Esta perspectiva le permitió continuar innovando y eventualmente cambiar el mundo con sus descubrimientos. Mientras continuamos nuestro viaje a través de estos miedos, es importante no solo enfrentarlos, sino también celebrar nuestros avances, por pequeños que sean. Cada vez que desafiamos un miedo, estamos dando un paso hacia la libertad personal. Este proceso de crecimiento es continuo, y es fundamental ser amables con nosotros mismos en el camino. Reconocer nuestros logros, incluso si parecen insignificantes, alimenta nuestra motivación y nos acerca a nuestra mejor versión. La autocompasión, entonces, se convierte en un aliado esencial en la lucha contra el miedo. Al tratar nuestras luchas con amabilidad, creamos un espacio donde podemos aprender y crecer sin el peso de la autocrítica. La psicología positiva enfatiza la importancia de este enfoque, sugiriendo que una actitud compasiva hacia uno mismo puede mejorar nuestra resiliencia y bienestar general. Cuando aprendemos a ver nuestras luchas como parte de la experiencia humana compartida, nos sentimos más conectados con los demás y menos aislados en nuestro sufrimiento. Finalmente, para aquellos que se encuentran luchando con estos miedos, es vital recordar que no hay un camino único hacia la superación. Cada persona tiene su propio viaje, y lo que funciona para uno puede no funcionar para otro. Buscar apoyo, ya sea a través de amigos, familiares o profesionales, puede proporcionar una perspectiva externa que ilumine el camino. La vulnerabilidad, al compartir nuestros temores, puede ser un acto de valentía y una forma poderosa de conectar con los demás. La integración de todas estas estrategias en nuestra vida diaria nos permitirá desarrollar una resiliencia frente a los miedos que nos detienen. Al final del día, el objetivo no es eliminar estos temores, sino aprender a vivir con ellos, aprovechándolos como catalizadores para el crecimiento y la transformación personal. Con la conclusión de este viaje a través de los miedos universales, es importante reflexionar sobre lo que hemos aprendido y cómo podemos aplicar este conocimiento en nuestras vidas. Estos temores, el miedo al fracaso, al rechazo, al cambio, a la soledad y a la muerte, son inherentes a la experiencia humana. Todos los enfrentamos en algún momento, y reconocer su presencia es el primer paso hacia la superación. Cada uno de estos miedos, en su esencia, actúa como un espejo que refleja nuestras inseguridades y deseos más profundos.
El miedo al fracaso, por ejemplo, puede ser una señal de que valoramos nuestro crecimiento y éxito. En lugar de ver este miedo como un obstáculo, podemos elegir interpretarlo como una oportunidad para aprender y desarrollarnos. Cada experiencia, ya sea positiva o negativa, nos brinda valiosas lecciones que nos ayudan a moldear nuestra identidad y a fortalecer nuestro carácter. El miedo al rechazo nos invita a explorar la importancia de la aceptación, tanto de nosotros mismos como de los demás. La búsqueda de validación externa puede ser una trampa que nos aleja de nuestra autenticidad. Al aprender a aceptar nuestras imperfecciones y a valorarnos tal como somos, creamos un espacio donde los demás pueden hacer lo mismo. La verdadera conexión surge cuando dejamos de lado las máscaras y nos mostramos vulnerables, lo que nos permite formar relaciones más profundas y significativas. La incertidumbre del cambio puede ser aterradora, pero también puede ser el precursor de nuevas oportunidades. Cada cambio en nuestras vidas, ya sea elegido o impuesto, trae consigo la posibilidad de reinvención. Adoptar una mentalidad flexible y abierta nos permite navegar estos cambios con mayor confianza. Al ver el cambio como una parte natural de la vida, podemos encontrar la belleza en la transformación y el crecimiento personal. La soledad, a menudo temida, también puede convertirse en una fuente de poder y autoconocimiento. En momentos de soledad, tenemos la oportunidad de reflexionar y reconectar con nosotros mismos. Aprender a disfrutar de nuestra propia compañía puede llevar a un crecimiento interno significativo. En un mundo tan conectado digitalmente, encontrar la paz en la soledad es un regalo que podemos darnos a nosotros mismos. Por último, el miedo a la muerte, aunque puede ser el más abrumador de todos, también puede ser un catalizador para vivir con mayor plenitud. Aceptar nuestra mortalidad nos invita a valorar el presente y a hacer elecciones más significativas. En lugar de temer lo inevitable, podemos utilizar ese conocimiento para vivir cada día con intención, gratitud y propósito. En este viaje de autodescubrimiento y superación de miedos, recordemos que el camino no siempre será fácil. Habrá momentos de duda y retroceso, pero cada pequeño paso cuenta. La clave está en ser constantes y compasivos con nosotros mismos. Cada vez que elegimos enfrentar uno de nuestros miedos, nos acercamos un poco más a la vida que deseamos vivir. El último consejo, que puede cambiar tu perspectiva por completo, es este: no permitas que el miedo te paralice. Usa el miedo como una herramienta para crecer. Cuanto más los enfrentes, más pequeño se volverá su poder sobre ti. Cada vez que te atrevas a salir de tu zona de confort, estarás escribiendo tu propia historia de valentía y resiliencia. Antes de cerrar este capítulo, permíteme invitarte a ser parte de esta comunidad. Si has encontrado valor en lo que hemos explorado hoy, te animo a presionar el botón de me gusta y suscribirte a nuestro canal. Solo es un clic para ti, pero significa el mundo para nosotros. Juntos, podemos seguir profundizando en estas reflexiones sobre la vida, el crecimiento personal y la filosofía que nos rodea. A medida que avanzamos en nuestra vida, llevemos con nosotros la comprensión de que el miedo es un compañero de viaje, no un enemigo. Al aprender a convivir con él, podemos abrir la puerta a un mundo lleno de posibilidades y crecimiento personal. Te agradecemos por acompañarnos en este viaje y esperamos verte en futuras exploraciones.